restricciones uno u otro. En los modelos de programación lineal entera se da el caso en que existen dos o más restricciones de las cuales no se pueden satisfacer al mismo tiempo, es decir, son mutuamente excluyentes. Para este ejemplo, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, o se puede satisfacer esta restricción x1 más 4x2 menor o igual a 16. Para poder elegir entre uno de ellos, utilizamos una variable binaria y, porque las variables binarias sirven para realizar decisiones. Si y vale 1, entonces se cumplirá la restricción que 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Y si y vale 0, pues se va a cumplir la otra restricción, x1 más 4x2 menor o igual a 16. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente tenemos que agregar my y en una restricción y en la otra restricción m por 1 menos y, que sería el complemento de esta variable binaria. ¿A quién le agregamos my? My se agrega al que tenga la variable binaria igual a 0. my, porque esta es la restricción, x1 más 4x2 menor o igual a 16. Le agregamos my. Y le agregamos m por 1 menos y al que tiene el complemento de 1. De tal manera que si y vale 1, esto sería 1, m por 1, y si y vale 1, tendríamos aquí 1 menos 1, que haría 0. 0 multiplicado por m sería 0. Por lo tanto, la restricción quedaría como 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Tal como está aquí. Porque entre estas dos restricciones que quedan es como tener una restricción x menor o igual a, siendo m un número muy grande, digamos le damos a m un valor de 1000. Entonces esa suma daría 1000 más 16, 1016. Y la otra restricción, si todo esto sería un x, sería x menor a 18. Es de entender de que entre las dos restricciones, pues una está de más. Esta restricción, que es x menor o igual a 1016, está de más. Por lo tanto, no se debería utilizar. Y esta sería la restricción que utilizaríamos de las dos. Entonces me queda 3x1 más 2x2 menor o igual a 18, siempre que y sea igual a 1. ¿Qué pasa cuando y es 0? Si y vale 0, entonces hace que 0 multiplicado por m, todo esto sea 0. Y vale 0, tenemos 1 menos 0, 1 por m. Entonces tengo la restricción que va a quedar como x1 más 4x2 menor o igual a 16. Es la que va a prevalecer. Porque tendríamos un x menor a 16. ¿No? Ese x está representando a todo esto. Y en el otro lado tendríamos un x también que representa todo esto, que va a ser menor a, si m es un número muy grande, por ejemplo 1000, tendríamos 1000 más 18, 1018. Igual que en el anterior caso, entre estas dos restricciones hay una que está de más, que sería esta, ¿no? Que está de más, es redundante. La única que aplicaría sería x menor a 16. x1 más 4x2 menor o igual a 16. Entonces, con una variable binaria podríamos realizar la elección entre dos restricciones. Esta es una forma. Tenemos otra forma, las mismas restricciones, pero ya no utilizamos una variable binaria, sino utilizamos dos variables binarias, uno para cada restricción. Si es que existirían tres restricciones, tendríamos que utilizar tres variables binarias aplicando este método, ¿no? Si tenemos 5
restricciones para elegir, entonces tendríamos que elegir 5 variables binarias. Pero esas variables binarias tienen que ser mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes, porque solamente una es la que se va a tener que elegir, una de las restricciones. Que sean mutuamente excluyentes significa que la suma de esas variables binarias es igual a 1. Si son 2 variables binarias, es igual a 1. Si fueran 3 variables binarias, y1 más y2 más y3, también igual a 1. Si son 5 variables binarias, y1 más y2 más y3 más y4 más y5, igual a 1. Porque esto asegura de que si uno de ellos es 1, los otros automáticamente es 0. Entonces el que tiene el valor de 1, pues sería la restricción de la que se está pues eligiendo. ¿Cuál es el método? ¿No? Agregar variables binarias para cada restricción. Y en el lado, esto es importante, tanto en la primera forma con en el lado que siempre señala menor igual, debemos agregar el valor m. Porque m es muy grande y si nosotros colocamos aquí m muy grande, nunca va a ser menor o igual a este valor. Entonces el valor de m siempre se agrega al lado que es mayor o igual, no interesando si solamente están, digamos, los coeficientes o solamente las variables. Si esto fuera mayor o igual, entonces es aquí donde estaríamos agregando m1 menos y1 más, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado por la dirección de la inecuación, ¿sí? El m, como es muy grande, la única forma que va a asegurar esta desigualdad es que m esté en el lado donde es mayor o igual. Entonces, agregamos más m por 1 menos y1 a todas las restricciones. Si fueran 5 restricciones, el mismo método. M por 1 menos y1, m por 1 menos y2, m por 1 menos y3, etc. Y la suma de esas variables binarias es igual a 1. Entonces, aquí, si y1 vale 1, elegiría esta restricción, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Si y1 vale 1. Si y1 vale 1, tendríamos 1 menos 1, 0, multiplicado por m, todo esto 0. Y tendríamos 18 más 0. Entonces y1 vale 1. Esto hace que y2 automáticamente sea 0. Y si y2 vale 0, entonces tenemos aquí y2 0, m por 1, m. Entonces si todo esto vale x, sería menor a 18. Menor o igual a 18. Y si todo esto vale x, sería menor o igual a 16 más m muy grande. Digamos 1000. 1016. Entonces, una de estas dos restricciones es redundante. El que tiene un mayor valor es redundante. Entonces, esta simplemente se anula. Y la única que quedaría sería esta. ¿Correcto? Lo mismo va a suceder si y2 vale 1. Si y2 vale 1, aplicaría o se seleccionaría esta segunda restricción. Si y2 vale 1, hace que 1 menos 1 sea 0 por m, 0. Todo 0. Y y2 vale 1, esto hace que y1 automáticamente sea 0 para que pues cumpla la condición de que son mutuamente excluyentes, ¿no? 0 más 1, 1. Entonces, y1 vale 0, entonces esto hace 0, 1 menos 0 por m es m. Entonces, si todo esto es x, x menor o igual a 18 más m, m le damos el valor de 1000, tendríamos 1018. Y todo esto que me represente x menor o igual a 16. ¿Cuál de ellos es redundante? Esto es redundante, por lo tanto no aplicaría y el único que aplicaría sería x menor o igual a 16. Entonces me quedaría con esa restricción. Vamos a ver una aplicación sobre esto.
Un empresario que fabrica 3 artículos, P1, P2 y P3, desea encontrar la producción diaria que le permita maximizar sus beneficios. Los artículos son procesados en 2 de las 4 máquinas de las que dispone, bien en la A y B o bien en la C y D. Entonces hay una condición de elección, va a existir variables binarias, siendo el costo diario fijo de la puesta en marcha de cada una de estas máquinas a 20, 25, 35 y 15. Costo fijo de A, 20. Costo fijo de B, 25. Costo fijo de C, 35. Y costo fijo de D, 15. El ingreso de estos artículos es de 5 unidades monetarias por unidad de P1, 5 unidades monetarias por unidad de P2 y 10 unidades monetarias por unidad de P3. Entonces son los precios individuales. Las horas que se necesitan por máquina y unidad de artículos se muestran en esta tabla. Tenemos el número de horas disponibles de cada máquina, ¿sí? El número de horas disponibles, 190, 210, 170 y 200. Aquí se tienen las horas que se necesitan por máquina. Entonces es un problema de elegibilidad. Tenemos el problema. Entonces tenemos que enunciar cuál es la función objetivo. La función objetivo es maximizar, según indica aquí, maximizar sus beneficios, ¿no? Maximizar los beneficios. Y como está hablando de costos, tengo que maximizar los costos. En el problema tenemos un costo fijo, tenemos un costo variable. Entonces, lo que vamos a identificar es las variables. Tenemos P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Entonces vamos a llamar, ¿no?, X sub I. X sub I, el número de unidades, o las unidades, ¿no? Las unidades de la máquina P sub I, ¿sí? Donde I varía desde 1 hasta 3. Y X sub I, ¿qué es? ¿Binario o entero? ¿No? XI me representa unidades, significa que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Es una variable entera. Tenemos los costos fijos. Fijos de la máquina A. De la máquina A indica que vale 20 unidades. B vale 25. C 35 y D 15 unidades. Son los costos fijos. Y los costos variables. Los costos variables de A es de la A. Costos variables de los artículos, ¿no? Los artículos, los costos variables son 5 unidades monetarias. Tenemos otros 5 unidades monetarias y finalmente 10 unidades monetarias. Esto significa que las unidades que tiene de P1 va a ser igual, ¿no?, al costo, los costos fijos. Costo fijo va a ser igual a 20 más 25 más 35 más 15. Aquí habíamos puesto 32, es 35 el costo fijo. Aquí está 20, 25, 35 y 15. Ahí está, es el costo fijo. Y el costo variable, pues entonces será por la cantidad de artículos. 5, los artículos de P1 sería 5 por X1 más el otro es también 5 por X2 más 10 por X3. Bien, entonces maximizar los beneficios va a ser maximizar esto, la producción, ¿sí? Entonces vamos a maximizar una función z que va a ser igual
a 5x1 más 5x2 más 10x3 más los costos fijos, más estos costos fijos. Listo. Entonces aquí tenemos para maximizar, ¿no? Esto es la función objetivo y ya tenemos enunciado la función objetivo. Pero en el problema de costos, la función objetivo siempre, pues los costos fijos están asociados a variables binarias. Vamos a poner aquí Y1, Y2, Y3 y Y4, ¿sí? Son las variables que asocian a cada máquina. Máquina A, máquina B, máquina C o máquina D. Bien, ahora indica el problema de que se tienen que elegir 2 de las 4 máquinas que se disponen. Tengo que elegir 2 de las 4. Entonces, en principio, Y1 más Y2 más Y3 más Y4 debe ser igual a 2. ¿Correcto? Y1, Y2, Y3, Y4 son variables binarias. Deberían ser igual a 2. Pero hay otra condición que dice, bien en la A y B o bien en la C y D. O sea, A y B, o elijo A y B, o elijo C y D. Entonces, si elegimos A y B, estamos eligiendo 20 más 25. Todo esto va a ser multiplicado por una variable, Y1. Y si elijo C o D, entonces, C y D dice, ¿no? La condición es que elija C y D. Entonces, esto será 35 más 15 por Y2. Entonces, aquí estoy eligiendo la máquina A y B. Y elijo la máquina C y D. Por lo tanto, estamos agregando 2 variables binarias, ¿no? 2 variables binarias. Donde Y1 va a ser 1 si se utiliza la máquina A y B. Y será Y1 igual a 0, caso contrario. En cualquier otro caso, ¿sí? Caso contrario. Y Y2 igual. Y2 será igual a 1. Y2. Esto debe ser a 1. Si es 1, invierto 35 más 15. Pero si es 0, ya dejo de invertir todo esto. Igual para Y1. Si Y1 es 1, invierto 20 más 25. Pero si es 0, no se invierte, ¿sí? Y si no se invierte esto, por lo tanto anula lo demás. Y2 es igual a 1 si se utiliza la máquina C y D. C y D. Y Y2 será 0 en caso contrario. Muy bien, entonces ya tenemos las variables. Ahora, ¿qué más tenemos en el problema? Ya hemos puesto esa restricción, hemos utilizado los costos fijos, los costos variables. Nos falta utilizar esto, las horas disponibles. La suma de estas horas es menor o igual a 190, es decir, x1 más x2 más 2x3 debe ser menor o igual a 190. 1x1 más 1x2 más 1x3 debe ser menor o igual a 210. Aquí 2x1 más 1x2 más 1x3 debe ser menor o igual a 170. x1 por x1 más 2 por x2 más 1 por x3 debe ser menor o igual a 200. Esas son las restricciones. ¿Correcto? Las restricciones. Entonces, escribimos esas restricciones. Vamos a escribir aquí y luego lo voy a copiar hacia abajo.
tenemos x1 más x2 más 2x3 menor o igual a 190. Menor o igual 190. ¿Correcto? La otra restricción. Tenemos x1 más x2 más x3 menor o igual a 210. ¿Listo? Siguiente restricción. 2x1 más x2 más x3, ¿no?, de la máquina C sería 170. Y finalmente la restricción de x1 más 2x2 más x3 menor o igual a 200. Esto es el número de horas, ¿no? El número de horas disponibles. Horas disponibles de la máquina A. Lo otro son las horas disponibles de la máquina B. Horas disponibles de la máquina C y horas disponibles de la máquina D. Muy bien. Entonces ya tenemos esto, que debe ir como restricción. Ya tenemos las restricciones. ¿Correcto? Entonces vamos a tener aquí. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Entonces, en el caso que se utilice A y B, ¿cuáles son las restricciones de las máquinas A y B? Entonces, tenemos que agregar aquí. Se tienen que seleccionar estas dos restricciones. Y en el caso que se seleccione C y D, ¿no?, A y B tiene que ir con estas restricciones. A y B va asociado a estas dos restricciones. Y C y D irá asociado a estas restricciones. Listo. Entonces tengo restricciones, tengo que elegir las restricciones. Para elegir las restricciones, lo que tenemos que hacer es agregar variables binarias y que cumplan esto: m por 1 menos y1 y m por 1 menos y2, y que sean mutuamente excluyentes. Muy bien. Entonces, pero resulta que aquí ya tenemos la variable binaria asociado a la máquina A y B, que es y1, y la variable binaria y2, que está asociado a C y D. Entonces lo que vamos a hacer es agregar más m 1 menos y1. 1 menos y1, porque y1 representa a la máquina A y B, ¿sí? Entonces estamos agregando esto. Para cada caso vamos a tener que agregar. Como la máquina A y la máquina B trabajan en conjunto, también será la misma variable binaria. En cambio, la máquina C trabaja con la variable binaria y2. C y D están asociados con y2, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos y2. 1 menos y2. Y también el otro caso. Más m por 1 menos y2. ¿Correcto? Y donde estas variables binarias y1 más y2 son mutuamente excluyentes. Y1 y y2 son mutuamente excluyentes. De tal manera que en el modelo, en este modelo,
Si Y1 vale 1, Y2 valdría 0. ¿Qué va a suceder? Y1 vale 1, entonces 1 menos 1, 0. Hace que todo esto sea 0 y hace que todo esto sea 0. Entonces va a prevalecer estos dos, se va a elegir estos dos. Y también si Y1 vale 1, si vale 1, Y2 vale 0, entonces no funciona este costo fijo, ¿correcto? Y sí funcionaría el costo fijo de A y B. Ahora, en el problema, este era la productividad, ¿no? La función es maximizar los beneficios y todo costo, pues, es una resta, ¿no? Es un egreso. Pero resulta que los productos tienen estos valores de 5, 5 y 10. Yo de la planta 1 produzco X1 unidades multiplicado por 5 es ingreso. De la planta 2, X2 unidades por 5 es ingreso. De la planta 3, X3 unidades por 10 es ingreso. Y los costos fijos que voy a invertir será egreso. Entonces esto debe ser menos, porque queremos maximizar el beneficio. Menos todos los costos iniciales que están asociados a él. Listo. Entonces, como la pregunta es maximizar los beneficios, ¿no? Entonces los beneficios aquí no serían los costos, pese a que estamos viendo costos fijos y costos variables, sino a la cantidad de artículos que se van a vender por cada fábrica, por cada artículo, ¿no? P1, P2 o P3, ¿no? El ingreso por los artículos menos el costo por obtención de las máquinas. Entonces, este sería el modelo matemático para ese problema. Esto se ingresa a Solver y solucionado.